Ahora vamos a estar hablando acerca del verdadero amor. Wow, ¿verdad? Acerca del verdadero amor. Y de antemano, pues podemos ver de que ah, el más grande amor, me acuerdo que tuvimos una campaña acerca del más grande amor que se llamaba el más grande amor. ¿Y cuál es el más grande amor? Es el amor de Dios, ¿no? Y Juan 3:16, yo creo que todos lo conocemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese de tal manera abarca una expansión, una intensidad que creo yo que no podríamos comprender. Pero sin embargo, lamentablemente, el amor que nosotros conocemos o que hemos conocido o que conocimos, más bien dicho, antes quizás de venir a Cristo, ese amor que hasta cierto punto lo hemos confundido con el sentimiento o con la emoción, ¿no? Y la verdad de que Dios fue el creador del amor, pero el mismo pecado ha distorsionado esa palabra o ese sentimiento, no, no hablemos de sentimiento en este momento, pero lo que es en sí el amor prácticamente. Hoy en día la sociedad define lo que es el amor con una emoción. Nos emocionamos, ¿no? Y el hecho de, ahí es donde entramos en el hecho de decir, oh, me hace sentir bien. Entonces, cuando ya no nos sentimos bien, parece que como que el amor se acabó, ¿no? Y entonces por eso es que muchos matrimonios muchas veces pierden ese aspecto. ¿Por qué? Porque se lo basan en el sentimiento, ya no siento. Y como estuvimos hablando la vez pasada, involucra muchas cosas en cuanto nosotros ahora como cristianos, como conocedores de la palabra y como parte de la familia de Jesús, debemos de poner en práctica, como poner en práctica las 7 columnas que estuvimos hablando la otra vez, y todas las áreas en las que nosotros hemos estado hablando. Entonces, no me malentiendan, las emociones son buenísimas, son buenas, ¿me entiendes? Si no hay emoción o si no, la vida sería aburrida, ¿no? Porque nos emocionamos de una u otra manera, ya sea en diferentes áreas. Las emociones están envueltas. Entonces, el Señor dijo en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá? ¿Por qué? Porque ahí podríamos decir nosotros que hasta cierto punto las emociones muchas veces ah, son equivocar o nos hacen equivocarnos en muchos aspectos. Ahora, en Primera de Corintios 13, Pablo define en lo que define acá lo que es el amor. En Primera Corintios, ah, en Primera de Corintios 13, del 4 al 7, fíjate una de las cosas que estaba sucediendo aquí. Se lo voy a leer prácticamente. Dice, el amor, le dice Pablo, y le voy a explicar el por qué él puso esto en Corintios. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué estaba sucediendo en este caso? Fíjate que en los versículos del 1 al 3, en la misma Corintios 13, Ah, dice Pablo, les dice Pablo en Corintios, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, dice, de nada sirve. Si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y así sucesivamente les estuvo hablando de diferentes aspectos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Corintios o en Corintios, los dones espirituales estaban presentes. La doctrina era una doctrina sana, estaba en su lugar, pero ¿qué pasaba? Faltaba el amor. O sea que ellos tenían los dones espirituales, ellos tenían la doctrina, pero como no había amor, daba lugar al orgullo, daba lugar a la jactancia, daba lugar a la discordia, daba lugar a sentirse más prepotente. Así de que Pablo les hace ver aquí que así que en lugar de desear los dones espirituales, les hace ver que conducen prácticamente al egoísmo y al celo, porque habían celos, porque tal vez alguien tenía
este don y el otro no lo tenía, y tantas cosas que estaban sucediendo ahí, que Pablo les hace ver que en lugar de desear esas cosas, debían de procurar lo más grande y lo más importante que existe, que es el amor a los unos por los otros. Y entonces es la actitud la que cuenta. Y en los versículos del 1 al 3, él les explica acerca de eso, ¿no? Que el enfoque prácticamente les hace ver el enfoque uh, el vacío que produce, más bien dicho, la falta de amor, que no importa que ellos tuvieran los dones, no importa que predicaran bien, no importa que sirvieran de una manera, sirvieran de otra manera, si no tenían ese amor los unos por los otros, de nada sirve. Por eso él al principio habla acerca de eso. Si inclusive les dice, si yo ofreciera mi cuerpo para ser quemado en sacrificio por esto, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, si lo pueden leer más adelante, pueden ver la diferencia. Entonces, Pablo se concentra en los corintios de que les faltaba ese amor. Y es bien triste cuando falta cuando falta ese amor en los hogares o no entendemos en realidad lo que Dios ha hecho con nosotros, el, el, el sacrificio de Cristo por nosotros. Podemos ver de que como hablamos como dice Juan 3:16, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Entonces, posiblemente no vamos a llegar a comprender infinitamente el amor de Dios en su plenitud, porque nos va a faltar, pero vamos a estudiar rápidamente, detalle por detalle, estas características, por decirlo así, o que Pablo estuvo hablando acerca de lo que es el amor. Y como primer punto dice que el amor es paciente, ¿no? Vamos a ver si lo ponemos ahí. ¿Por qué? Porque el amor va ligado a la paciencia, lo cual involucra que la calma y la tranquilidad para poder esperar, ¿no? Entonces, podemos ver de que en el matrimonio necesitamos mucha paciencia, ¿no? Con los hijos necesitamos paciencia, con los familiares necesitamos paciencia, con muchas cosas. El problema es de que mucha gente dice por ahí, yo quiero paciencia, Señor, dame paciencia, pero la quiero ya, rápido, ¿no? Y no es así. Pero en realidad, en el matrimonio, podemos ver de que somos dos personas y hemos hablado acerca de eso, completamente diferentes, venimos de diferentes familias o diferentes uh, clases o diferentes, de diferentes culturas, e inclusive por el hecho de ser hombre y mujer, somos totalmente diferentes y en ese aspecto, uh, venimos y decidimos compartir juntamente nuestras vidas y para eso se necesita paciencia para poder llegar a la comprensión, para poder llegar al entendimiento. Se necesita paciencia conforme nos vamos conociendo, ¿no? Se va trabajando. Y por eso es que decimos de que el amor es acción, no es abstracción, no es abstracto, es acción. Y lo estuvimos hablando en las otras ocasiones acerca de que el amor es práctico, acerca de que el amor, que la palabra amor es un verbo y todo verbo lleva una acción. Y entonces, en ese aspecto, nosotros podemos ver de que necesitamos saber de que el amor es acción, de que no es simplemente el sentimiento viene como consecuencia de las acciones, pero podemos ver acá de que en el sentido positivo del amor, en el sentido positivo, dice que el amor es paciente. So, debemos de ser paciente con las personas, saber tener esa paciencia cuando entramos quizás en una relación, porque si nos ponemos a pensar, estamos hablando del amor verdadero, ¿no? Y el amor verdadero es el amor de Dios. Yo creo que Dios ha sido paciente con uno. Dios ha sido paciente conmigo y sigue siendo paciente con la humanidad. Y a veces uno dice, wow, con tanta maldad, nomás. Sin embargo, dice de que él es paciente, lento para la ira, dice, y grande en misericordia. La otra característica del amor dice que el amor es amable. O sea, concede esa gracia incondicional. La amabilidad es una actitud de respeto hacia la otra persona.
Ese es el ser amable, ¿no? Dice en Mateo 22, del 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el ser amable hacia otra persona. Entonces, las palabras prácticamente y las actitudes son la base de la amabilidad. Lo que nosotros hablamos, como las actitudes que nosotros tomamos. El hecho imagínate, cosas simples como el saludar, ¿no? Y que cuando saludas, saludas con entusiasmo o miras a los ojos o haces sentir bien a la persona que está cercada. El saludar con esa sinceridad es algo que trae, puede ser un aspecto de amabilidad. Otro aspecto que puede ser es el Yeah. sonreír. Hay gente que no sonríe. Hay gente como que uno dice, wow, ¿qué le pasa a esta persona que no ríe? La saludas y al contrario, como que no quisieran que la saludaras o algo así. Y mucha gente como que le doliera, como que le doliera sonreír, ¿no? Pero tener una sonrisa, ¿me entiendes? Atrae, ¿verdad? A la persona. Si tú le sonríes a una persona, la otra persona te va a sonreír. Eso es lo lógico. Tal vez posiblemente algunas personas no lo hacen y uno dice, bueno, ¿qué le pasa? Lo primero que uno piensa, ¿qué le pasa a esta persona? ¿No? El otro aspecto de amabilidad puede ser, como hablamos anteriormente, las palabras. Cuidar la crítica, ¿verdad? Una de las cosas más dañinas es eso, ¿verdad? Las palabras que uno lance, a las palabras que tú digas pueden traer esa característica de la amabilidad, ¿no? Entonces, luego dice acá que el amor, dice, no es que envidioso ni es orgulloso. Este es en el sentido negativo, ¿no? El amor no es envidioso ni orgulloso. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se jacta, que no es arrogante, porque esto viene siendo lo opuesto al servicio que nosotros damos, al servicio abnegado, al servicio incondicional. El orgullo es la búsqueda por apreciarse quien uno mismo, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver acá es de que muchas veces puede suceder de que a uno le moleste que otra persona o que digamos un hermano en la iglesia o un familiar prospere, ¿no? Y sea prosperado o sirva mejor. Pero una de las cosas que podemos ver aquí de que el orgullo es tan dañino, que dice que el amor no es envidioso ni orgulloso. Si tenemos amor, nosotros nos vamos a, a, a deleitar, o más bien dicho, a gozarnos con aquellos que les va bien, que son prosperados o cualquier cosa que hagan, nos vamos a, no nos vamos a sentir con ese orgullo negativo. ¿Por qué? Porque hay amor en nosotros. Fíjate que uno de los aspectos por el cual Satanás fue derribado del cielo fue eso, el orgullo. Él quiso ser semejante a Dios y él decía, subiré y seré más grande que Dios. Y el orgullo y la envidia, por decirlo así, que lo permitió, le hizo que fracasar, le hizo caer. Satanás fue sacado del cielo porque envidió a Dios. Imagínate qué cosa, hasta dónde llega el orgullo. Por eso es de que el amor de Dios, ¿verdad? Es tan precioso, ese amor es tan precioso porque no tiene nada de envidia. Imagínate que Dios tuviera envidia o orgullo por sus hijos, sería algo tremendo, ¿no? Ahora, podemos ver de que el otro aspecto acerca del amor, la otra característica, dice aquí que el amor no hace nada indebido. Nunca, imagínate, nunca es rudo, nunca es abusivo. Fíjate que en la Biblia encontramos el aspecto de la historia de José. José fue vendido a Egipto por sus hermanos y ya estando allá, dice que él era excelente en todo. Así de que el Potifar, un jefe grande, lo puso a cargo de su casa, pero le dijo, todo, tú estás a cargo de todo, lógicamente menos de la esposa, pero la esposa vino la tentación para él en ese aspecto. Pero ¿qué fue lo que hizo José? ¿Verdad?
de que no fue, aquí podemos aplicar esta palabra Ya, ya que el que puesto. decimos, no fue abusivo, ¿me entiendes? Sino que aplicó el respeto y la autoridad que el Señor, su Señor en ese aspecto, le había puesto a él. O sea que ah, su integridad fue probada. Me explico. Su espiritualidad, por decirlo así también, fue aprobada. Así de que ah, una de las cosas que podemos ver de que el amor, dice, no hace nada indebido, no es abusivo en ese aspecto. Y aquí podemos ver el aspecto de José, que José fue probado en ese aspecto. Y muchas veces nosotros vamos a ser probados en cuanto a nuestra integridad, en cuanto al hecho de ver que si nosotros en realidad tenemos ese amor, vamos a tratar de no hacer cosas indebidas. Vamos a tratar de ser rectos, vamos a tratar de ser íntegros, ¿me entiendes? Um, si deseamos que Dios nos confíe grandes cosas, lógicamente, vamos a recordar de que debemos de ser íntegros en nuestro caminar y eso es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Por eso dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar porque Dios quiere que caminemos en su luz. Entonces, eso nos quita a nosotros todo aspecto de querer hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra y todo lo que no va de acuerdo a la palabra son cosas indebidas, lógicamente, como es el pecado, como es la tentación. Entonces, el amor de Dios es así y ese es el mismo amor que nosotros debemos de reflejar. El otro aspecto, la otra característica dice que el amor no busca lo suyo y esa es una de las cosas que muchas veces um, podríamos decir la gente las personas cuando se casan, buscan su bienestar, por decirlo así. Muchas veces dicen, bueno, me voy a casar porque quiero ser feliz, ¿no? Y nunca dicen, bueno, me voy a casar porque quiero ser feliz a la otra persona, me voy a casar con esta persona porque quiero buscar su felicidad, ¿me entiendes? Y dicen muchas veces, cuando hay discusiones, dicen, no, yo no me casé para tener discusiones, me casé para ser feliz. Ahí está el error prácticamente, porque dice acá que el amor no busca lo suyo. O sea que la persona que ama, nunca quiere salirse con la suya. Y esto podríamos aplicarlo en los momentos de conflicto, ¿no es cierto? El ser humano tiende muchas veces a ser egoísta, ¿verdad? Desde niños. ¿Verdad? Cuando agarramos un juguete o algo, no lo queremos prestar y tal vez no es ni nuestro, pero decimos es mío, porque que traemos esa parte del egoísmo, de mirar solamente por lo suyo. Y eso lo podemos aplicar muchas veces también en el ministerio. Por eso Pablo les estaba diciendo todas estas cosas. El amor, les dijo Pablo a los corintios, el amor no busca lo suyo. ¿Por qué qué? Porque ellos con los dones que tenían, ellos buscaban satisfacerse ellos mismos. El egoísmo, el hecho de, oh, man, yo tengo digamos, el don de lengua, o yo tengo el don de profetizar, y tal vez miraban diferente a los demás que no los tenían, estaban buscando su propio beneficio con los recursos o con los privilegios que Dios les había dado. Entonces, cuando nosotros servimos en la iglesia, cuando nosotros hacemos esas cosas, debemos de entender que si en realidad amamos a Dios, las cosas que hacemos es para darle la gloria y la honra a Él y quizás también hasta cierto punto para el servicio a los demás hermanos. Entonces, cuando nosotros buscamos exactamente nuestro propio beneficio, entonces ahí estamos fallando en ese amor que dice que no es que el amor no busca lo suyo. Fíjate que José, perdón, fue lastimado por sus hermanos. Como les dije anteriormente, él fue vendido, pero le dieron mala noticia al padre que había muerto, etcétera, y todo eso, pero llegó un tiempo donde hubo una gran hambre y los hermanos tuvieron que ir a buscar comida a Egipto y José era el mayor de todos ahí. Y entonces esa era la oportunidad, como quien dice, para José, para vengarse. Mas, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? José, a pesar de haber sido lastimado y todo eso, no buscó la venganza, sino que al contrario, los perdonó y les hizo les hizo traer a su padre y sus hermanos hasta cierto punto tenían cierto temor, pero más sin embargo, uh, José no lo hizo así. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva no solamente a pensar en cumplir nuestros sueños, sino que a ayudar a cumplir
el deseo o el sueño de los demás. El otro punto que quiero ver acá es, dice que el amor no es malhumorado, ¿no? Y en la palabra dice que no se irrita. Y hemos hablado muchas veces en el aspecto de ser, de no ser reactivos, sino que ser proactivos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros actuamos en un tiempo de enojo y actuamos en ese momento, quizás con palabras feas y todo eso, herimos a la persona y después nos arrepentimos porque en ese momento de que reaccionamos demasiado irritados y hay personas que se enojan fácilmente y, y siempre están malhumorados. Entonces, venimos y nos arrepentimos después, pero el daño ya fue hecho. Entonces, cuando dice que el amor no es malhumorado, o cuando dice que el amor no se irrita, debemos de aprender a ser proactivos. ¿Qué quiero decir con eso? De que debemos de pensar primeramente, debemos de buscar la calma primeramente para poder solucionar las situaciones que muchas veces se encuentran no solamente en el hogar, sino que um, en nuestras relaciones con nuestros semejantes, especialmente en la iglesia, ¿no? Dios no guarda una lista de los pecados que hemos cometido nosotros, sino que a través de la sangre de Jesús, Él nos ha borrado todos esos pecados. Imagínate que Dios se irritara con nosotros cada vez que nosotros le fallamos. Mas, sin embargo, Él espera que nosotros vengamos y le pidamos perdón y Él nos perdona. Así es de que um, la persona que no perdona prácticamente en una situación, porque hay gente que cuando se enoja y todo eso, hasta, eh, especialmente en el matrimonio, a veces los enojos les duran hasta 3 días. ¿Y qué es lo que pasa con ese aspecto? De que muchas veces el no perdonar se transforma en un rencor y el rencor muchas veces se transforma en amargura. Entonces, debemos de buscar el hecho no, de ser proactivos, ¿no? Y aquí estamos hablando del otro aspecto donde dice que el amor no guarda ese rencor, ¿no? Ahora, dice también que el amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija en la verdad. Y este es en el sentido positivo, ¿no? No dice, no se deleita en la maldad, sino que dice, sino que se regocija en la verdad. O sea, que contempla las acciones correctas, demuestra sinceridad, demuestra respeto y todo aquello que conduce a caminar en la verdad. Fíjate que en la Biblia está el pasaje de Sansón. Sansón sabía perfectamente que no podía casarse con esta mujer llamada Dalila, pero no le importó enfrentarse a las consecuencias. Entonces, tomar una mala decisión puede llevarnos a dañar las relaciones, ya sea con la pareja, con sus padres, con autoridades delegadas por Dios, por tantas cosas, ¿me entiendes? Pero dice que el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, ser verdaderos en todo lo que conduce y poder caminar en la verdad, que es prácticamente la palabra. Entonces, estaba escuchando yo una predicación acerca de eso que dice que lógicamente hay personas malas y hay personas buenas y aunque muchas veces tú puedas hacer lo bueno, posiblemente te van a responder de una manera mala a ti. Pero la palabra de Dios dice que no debemos de dar mal por mal como hijos de Dios. Y una de las cosas que decía esta persona es de que aunque nosotros muchas veces nos puedan pagar mal, pero al final del día, si nosotros siempre hacemos el bien y buscamos la verdad, cuando nos acostamos vamos a dormir tranquilos, sabiendo de que hicimos lo correcto, ¿no? Ahora, rápidamente dice que el amor todo, todo lo disculpa, ¿verdad? Y entonces, en la palabra de Dios, en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es bien tremendo, porque muchas veces quisiéramos quitar eso, ¿no? Perdona nuestras ofensas, pero cuando nos toca a nosotros perdonar es como que, ¿verdad? Entonces, en el aspecto positivo, el amor dice, todo lo disculpa. En la palabra de Dios dice, todo lo sufre. Entonces, contraer matrimonio es iniciar una vida plena de confianza. El verdadero amor aprende a perdonar.
a diario. Imagínate, a diario, así como Dios a nosotros nos perdona a diario. Entonces, en relación a lo que dice aquí, que todo dentro de la voluntad y la justicia y paciencia de Dios, el amor dice todo lo disculpa, todo lo disculpa. El siguiente punto dice, el amor todo lo cree, ¿verdad? Y podemos ver que lo único que puede cambiar nuestra mañana es la decisión de creer. Hay una historia de Rahab, una mujer que su pasado era oscuro y el pueblo iban a destruir la ciudad de Jericó, pero ella determinó creer que ella podía ser salva. Y dice que cuando el amor todo lo cree. Debemos de nosotros saber de que el mejor mañana que nosotros podemos tener es creer, ser sinceros. Rápidamente, el amor todo lo espera. Ese es el otro punto, ¿no? El amor todo lo espera. Entonces, Abraham supo esperar. En Hebreos 11, 8, del 8 al 11 no lo voy a leer, pero habla de que él esperaba la ciudad, dice, que tiene fundamento. Y podemos ver muchos ejemplos donde Abraham supo esperar. Y la semana pasada, no sé qué, si la semana pasada o antepasada estuvimos hablando acerca de que debemos de aprender a esperar, especialmente cuando hablamos de casarnos, de la pareja correcta, ¿no? Entonces, el esperar también dice que el amor todo lo espera. Ahora, el otro punto dice que el amor a todo lo soporta. Y en Juan 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Todo lo soporta. Imagínate, solo ponte a pensar que Jesucristo por amor soportó la cruz, soportó el vituperio, soportó las ofensas, soportó la vergüenza, soportó todo la motivación al estar de Jesús. Dice que con gozo puesto por delante fue a la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros, pudo soportar. Imagínate que nosotros podamos soportar muchas veces ciertas cosas que nos suceden en nuestra vida porque amamos. Entonces, eso tiene mucho que ver en el aspecto de poder soportar en todas las adversidades. Por último, el amor nunca deja de ser. Y aquí se refiere a la durabilidad del amor como esa cualidad divina. El amor genuino es eterno. Y lo que estamos hablando acá, al principio dijimos el verdadero amor dura más que todos los fracasos. Por esta razón, cuando alguien se casa, los votos, ¿no? Muchas veces los olvidamos cuáles eran los votos, pero ahí es donde decimos en pobreza, en riqueza, en enfermedad y todas esas clases de votos que uno se hace cuando se casa, cuando se casa. ¿Por qué razón? Porque cuando ya estemos en el matrimonio, el amor dura más que todos los fracasos, que todos los conflictos, que todas las adversidades que uno puede enfrentar, porque si nos vamos al sentimiento, vamos a esas cosas, la gente termina divorciándose. ¿Por qué razón? Porque uh, el amor supuestamente tiene que ser el que vence o el que dura a través de todas las circunstancias. Entonces, en el versículo 13 de Corintios dice que la fe y la esperanza pasarán, pero el amor dice que va a durar aún. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos en el cielo y todo eso, todo eso ya se cumplió, por decirlo así. Me explico. O sea que su propósito ya se cumplió en cuanto a la fe y la esperanza, pero el amor queda, que es la virtud definida por Dios mismo, es eterno, es eterno. Y el cielo va a ser el lugar prácticamente el lugar para la expresión de nada más que del amor perfecto. Ahorita conocemos, como quien dice la palabra en parte, pero ya conoceremos en todo. Así de que todos estos aspectos o estas cualidades que son características del amor de Dios deben de estar en nosotros, debemos de ponerlas en práctica para que podamos vivir en armonía, no solamente en nuestro hogar, sino que especialmente ahora que estamos en Cristo, aprender a amar como Dios nos ha amado, aprender estas virtudes que son
prácticamente del Señor y aplicarlas a nuestra vida para que nosotros, no es fácil, porque no es fácil tener paciencia, no es fácil muchas veces soportar muchas cosas, no es fácil, por decirlo así, tener esa paciencia y todas estas cosas que nosotros estuvimos hablando acá, creerle a una persona. No es fácil todo eso, pero Dios quiere que nosotros andemos en su luz, andemos en su verdad y podamos aplicar estas cualidades. Y como les dije anteriormente, no se trata de sentimientos, sino de determinación. ¿Por qué? O de acciones. ¿Y por qué? Porque el amor es de determinar. Dios nos amó a pesar de que nosotros éramos pecadores. Dios nos amó a pesar de que estábamos en nuestros delitos y pecados. Dios nos amó y nos sacó del lodo cenagoso. Dios ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestro lamento en baile. Dios mandó a su Hijo para morir solamente por ti y por mí. Y entonces, esa es la expresión más grande de su amor, es el verdadero amor, es el amor que todo lo suple y que todo lo soporta, por decirlo así. Así es de que espero que hayamos aprendido rápidamente estas cualidades y poderlas llevar a la práctica cada día de nuestras vidas y orarle al Señor. Señor, si no tenemos paciencia, enséñame a tener paciencia. Si somos coléricos, si somos reactivos, Señor, ayúdame a ser proactivo, dame la sabiduría a través de su palabra. Él nos puede enseñar cómo nosotros podemos ir aplicando todas estas cualidades a nuestra vida, trabajarlas y trabajar en nuestro matrimonio, trabajar en esas áreas que son débiles en nuestras vidas, ponerle más empeño, ¿no? Porque hay gente que, como dicen por ahí, es un pan de Dios, dicen muchas veces. No, esta persona es un pan de Dios, diciendo de que es una persona buenísima casi en todo. Pero de una u otra manera hay áreas que somos débiles, hay ciertas cosas en nuestras debilidades y entonces debemos nosotros de buscar en su palabra, en la palabra del Señor, para que eso nos ayude y así poder tener esa comunión los unos con los otros, como lo que Pablo buscaba en Corintios. Amén. Así de que Dios les bendiga. Espero que podamos poner en práctica esto y le doy el tiempo al pastor Enrique. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Que Dios les bendiga cada uno de ustedes en su hogar, en su familia. Y gracias, Jane, por estarnos ayudando esta noche. Así que su debut. Vamos a iniciar con la clase número 7. La Biblia transformará su vida. Si puede anotar ese tema ahí, le pido que tenga un cuaderno y su lapicero para hacer esa nota. De seguro le van a ayudar mucho, ¿verdad? Así que después no cualquier persona lo va a engañar, especialmente si le quieren ofrecer una revista o cualquier cosa. Usted va a saber que lo que tiene la palabra de Dios, ¿no? La Biblia transformará su vida. Así que el Salmo 23:5 dice: aderezas aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En la versión del lenguaje actual dice: aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete. Está bonito, ¿verdad? Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete, según la versión lenguaje actual. Vamos a aprender a conocer la palabra de Dios como alimento espiritual. Vamos a entender el poder y la autoridad que la palabra de Dios tiene. Entender que nuestro conocimiento espiritual está directamente relacionado con la relación que tengamos íntimamente con la palabra de Dios. Vamos a entender que a través de una mejor relación con la palabra de Dios podemos conocer mucho más de Jesús. Así que cuando el diablo tentó al Señor Jesús diciéndole que convirtiera las piedras en pan, recuerda ese pasaje, el Señor Jesucristo le citó, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 8:3, donde dice: y te afligió y te hizo tener hambre. El último verso dice, la última parte dice, que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que podemos ver que el Señor citó la palabra de Dios. También vemos en Jeremías 15:16, ahí hablando el profeta, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí hay dos versículos poderosos que hablan
de lo que significa la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos al Señor Jesús citando la palabra, ¿verdad? Ahora, vamos a poner un ejemplo aquí. Dice que el 80% de los hogares en Estados Unidos tienen una Biblia. En promedio, cada hogar americano tiene 4 Biblias. Pero solamente el 19% de los cristianos que van a la iglesia todos los domingos dicen que leen la Biblia. Solo el 19% de los que van a la iglesia. Y algunas razones por las que la gente o los cristianos no leen la Biblia. Esta encuesta se hizo a 100 personas. Primero, dicen que no tienen tiempo, que es muy confusa, que no es lo suficiente inteligente la palabra, que no sienten que sacan en ningún provecho a leerla. Imagina, eso dicen cristianos, que es aburrida, que leer me agota, que se me olvida o me distraigo, que no es importante, que no sé por dónde empezar. Y el otro, la número 10 de la excusa que ponen, cristianos, ¿ok? No es gente del mundo, son cristianos. ¿Qué tal si de pronto empiezo a leer la palabra y cambia mi vida? Tengo que cambiar algo. Imagínense. Muchas personas venimos de la tradición, ¿verdad? Donde se nos interpretaba la palabra y se nos enseñaba lo que les convenía a ellos. Ahora, qué gran privilegio tenemos como cristianos, ¿verdad? De estudiar la palabra de Dios. Claro, el estudio debe ser libre para todos, pero no para una interpretación libre. Puede escribir eso. Todo la podemos estudiar, pero no es una interpretación libre o lo que me conviene o lo que yo quiero. Ahora, entendemos sabiduría es poder. Una frase muy conocida aún en inglés, ¿no? Sabiduría es poder. ¿Y dónde está ese poder, esa sabiduría? Está en la dirección. Y la palabra de Dios nos va a dar la dirección. Yo le pregunto así en confianza. No sé si se recuerda qué fue lo que comió la semana pasada. ¿Se recuerda? El domingo pasado, el lunes, martes, miércoles, jueves, hoy viernes, posiblemente se acuerde lo que comió ahora. Se va a acordar si le hizo daño, de seguro, ¿verdad? Pero le aseguro 100%, viendo su cara y viéndola bien llenita, que sí comió. Porque si no hubiera comido, de seguro no estuviera vivo. Estuviera muy enfermo. Ahora, si necesitamos comer físicamente, necesitamos también comer del pan del cielo, de la palabra de Dios. Le voy a hablar de 3 cosas. La primera, la palabra de Dios es alimento espiritual. Y lo primero que vamos a ir es leche fresca. Un bebé para crecer fuerte y saludable necesita recibir los nutrientes correctos para que pueda crecer. Y lo primero, leche fresca. Primero de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, esta leche que usted veía ahí acaba de salir de la granja, ¿verdad? Pero es importante que miremos algunas características de esta leche. Primero, que esta leche se puede contaminar fácilmente. Y es de la misma manera que el creyente puede ser contaminado fácilmente por cualquier enseñanza. Usted sabe que la leche materna es especial para el bebé, ¿verdad? Yo le contaba una vez que mi mamá se enfermó cuando yo nací y no me pudo dar leche materna. Así que se reunieron varias vecinas y entre varias me dieron leche, ¿verdad? Entre varias mujeres que estaban en ese mismo tiempo, habían nacido sus hijos, me alimentaron porque estaban preocupadas que tenía que tomar esa leche y eso es importante para el recién nacido. Así también la palabra de Dios es importante para el recién convertido. Lo primero que debe hacer una persona que se convierte es agarrar su Biblia, comprar su Biblia. Ahora ya ni se necesita comprarla, solo bajarla en el teléfono o en su computadora o tableta y todas las versiones que usted quiera. Ahora,
también a veces hay leche de diferentes fuentes y la leche puede ser adulterada. En mi pueblo había un señor que decía que sacaba mucha leche, pero se dieron cuenta que sí había bastante leche, pero esa leche iba mezclada con agua para que abundara. Estaba adulterada. Es por eso que el cristiano, usted y yo, necesitamos recibir de la fuente correcta, la palabra de Dios, el alimento espiritual. Dije Jeremías, ¿verdad? Me está preguntando ahí, dije Jeremías a el primer versículo, creo que está preguntando, Jeremías 15:16, para Henry que está preguntando ahí. Así que la leche debe de ser especial para el bebé, así debe ser la palabra de Dios. Nosotros como cristianos necesitamos beber de la fuente correcta. La palabra de Dios es agua viva y tiene el poder de limpiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, borrar todos esos hábitos que nosotros traemos del pasado. Ahora, lo segundo que les presento de esto que es un pan delicioso, y lo dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está lo que habló Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tiene que llegar un tiempo donde debemos de aprender a depender de Dios por nuestras necesidades. Cada día vamos a ver la provisión de Dios. En Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan, ¿qué es lo que representa? Es la manera principal como recibimos fuerzas. Los cristianos, si usted es un cristiano que desea crecer y madurar espiritualmente, no hay otro camino. Necesita estudiar la palabra de Dios correctamente. No solamente un verso por aquí, a ver qué me dice, abro la Biblia y la muevo por aquí y saco un versículo. No, eso es peligroso también, ¿verdad? Porque una persona dijo, lo voy a leer la Biblia de esta manera y dijo, abrió la Biblia y dice, Judas se ahorcó, encontró ahí. Se asustó, dijo, la cerró rápido, pero después se animó a abrirlo otra vez y lee otro versículo y dice, ve tú y haz lo mismo. Se quedó asustado, ¿no? Así que no lea un versículo por aquí, otro verso por allá. Es importante tener metas de estudio o lectura de la palabra de Dios. Establezca una meta de leer la palabra de Dios por lo menos en un año, la Biblia. Sea disciplinado, tenga un plan de lectura y eso va a ser más efectivo para el aprendizaje suyo. Lo tercero, que es un cereal nutritivo. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto representa la comida sólida. El escritor de Hebreos, ¿verdad? Tuvo que exhortar a los creyentes porque habían estado en la iglesia por mucho tiempo, pero no tenían el fundamento principal de las escrituras. Y cualquiera los podía engañar. Ahora, como consecuencia, una persona así se estanca. ¿Alguna vez usted ha comido un cereal viejo o vencido? Yo creo que no, ¿verdad? Ahora, necesitamos de verdad estar hambrientos por la palabra de Dios. Estar hambrientos por la palabra de Dios. Cuando tenemos esa actitud, déjeme decirle, el Espíritu Santo va a empezar a abrir nuestro entendimiento para poder entender lo que Él nos dejó. Podemos ver algo también, la autoridad de la palabra de Dios. En San Juan 1, del 1 al 3, podemos leer ahí. Ahí hablamos de que sea de lo espiritual e invisible vino lo material y visible. Y esto pudo haber sido hecho por la palabra de Dios. Ahí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Salmos 33:6, vemos el poder de la palabra para crear. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, Dios inspiró a siervos, ¿verdad? Ungidos para escribir su palabra. Segunda de Pedro 1:20-21, podemos ver eso. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También Jeremías 32 habla de eso. Y así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. También la palabra nos va a ayudar a conocer a Jesús. San Juan 20:30-31 habla ahí. El apóstol dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lucas 24:25-27 habla de eso. Cuando los discípulos no reconocían a Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice que Jesús les habló y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía. La palabra nos hace conocer a Jesús y nos establece en el reino de Dios. Pablo entendió que por la palabra de Dios había un llamado y un propósito para él en el reino de Dios. Lo dice en Hechos 26:18. Ahí le está hablando a él, dice, el propósito de él, para él era esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. A través de la palabra vas a conocer el propósito de Dios para tu vida. También debemos de crecer en la palabra. La palabra nos va a ayudar y nos va a proteger de la destrucción, nos va a dar dirección, nos va a dar visión, nos va a dar sabiduría. Y lo dice en Oseas 4:6, donde dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Dice, ¿por cuánto desechaste? O sea, lo hiciste a un lado el conocimiento. No te importaron las clases, no te importó recibir el alimento espiritual, la palabra. Dice, yo te echaré el sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra fuerte. Obedecer la palabra de Dios va a hacer que Él empiece a bendecirnos y a levantarnos. Deuteronomio 28:1-2 dice, todo ese capítulo usted lo puede leer, ¿verdad? Acontecerá, mire esa palabra, acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra. O sea, guardarla, escucharla, ponerla por obra. La palabra escuchar lleva a una acción. Y el verso 2 dice, y sobre ti vendrán todas estas bendiciones. Algunos solo se quedan en ese verso 2, se saltan el 1. Y te alcanzarán, te van a perseguir. Te van a perseguir no el mal, sino el bien. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender la palabra. Y también lo vemos en Proverbio 1:23, donde dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Conocer la palabra de Dios debe de ser tu mayor tesoro. Debes de buscarla. Proverbios 2:4-5 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, diga, entonces
entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí habla de oír. Deuteronomio también lo dice, 28:1 dice, oír, escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y Mateo 7:24 habla de eso, dice, cualquiera que me oye estas palabras, me oye, me escucha y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Dónde? Sobre la roca. Diga conmigo, su casa sobre la roca. Usted ya sabe la historia, los vientos, todo lo que vino, no lo pudo destruir. Estudiar la palabra de Dios, que nunca se aparte de tu boca, como le dice Josué 1:8. También Salmo 1-3 dice, bienaventurado el que medita en la palabra de Dios día y noche. La palabra debe de abundar en nosotros, como lo dice en Colosenses, en el Salmo 119. Nos habla también de eso, que la palabra debe de abundar en nuestra boca y nuestra mente. El poder de la palabra. Salmo 119:89 habla que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es espíritu y vida en Juan 6:63. Solo anota esas citas ahí. La palabra de Dios es como fuego y martillo, Jeremías 23:29. La palabra de Dios también es poder en 1 Corintios 1:18. La palabra de Dios, decía en Salmo 119:89, es eterna. Dice, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Ahora, dice que el emperador Diocleciano en el año 245 al 313 dio la orden de destruir todas las Biblias, todo lo que hablara de Cristo, en el año 303, diciendo, si destruyo la Biblia, entonces destruiré el cristianismo, porque los cristianos son personas del libro. Así que él pensó que había logrado su objetivo y escribió en unas cenizas que quedaron de una Biblia, en latín, va extinto nomine Christianorum. El nombre de los cristianos ha sido extinguido. Sin embargo, 10 años después, 10 años después de esto, el emperador Constantino hizo al cristianismo la religión oficial y reemplazó los símbolos paganos por el símbolo de la cruz. ¿Se da cuenta? El poder que hay en esa palabra. Todo pasará menos la palabra. La palabra de Dios es espíritu y vida, dice Juan 6:63. La palabra de Dios es como fuego y martillo. Lo dice Jeremías 23:29. La palabra de Dios también es poder. 1 Corintios 1:18. Qué hermoso es que empecemos a leer la palabra de Dios. Nos dio 66 libros, 40 autores, en un periodo de más o menos 1500 años. Ahora, si mucha gente ha muerto y está muriendo por leer la Biblia, nosotros debemos de estar dispuestos a vivir por ella, o por lo menos leerla y estudiarla. Imagínense, hay gente que está muriendo, ha muerto por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Es la única que puede producir fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. También nos hace nacer. En Santiago 1:18 dice que él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es la espada del Espíritu también. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es luz en nuestro andar. Mauricio lo decía, Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El verso de los más conocidos. Limpia nuestras vidas. San Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es nuestro espejo. Lo dice Santiago 1:23 al 25. Ahí
Puedes anotar ese verso, dice el oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Alguna vez usted se ha parado en el refrigerador de su casa? Algunos es el lugar que más visitan, ¿verdad? Y ha estado ahí por unos minutos viendo qué va a comer. Abre una puerta, abre otra, tratando de encontrar algo que comer. A veces es igual también con la palabra. No sabemos dónde comenzar, no sabemos mucho, no sabemos qué, dónde encontrar ciertas cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Comprar una Biblia. Si quiere estudiarla, sí. Si no, bajar una aplicación, algo. Pero empezar con un estudio de la palabra de Dios. Pero eso usted lo tiene que empezar a hacer. No esperar un mensaje del día domingo. Cuando usted llega al día domingo, usted va a saber que le están hablando la verdad. ¿Por qué? Porque ya estudió la palabra de Dios. Haga una lista de los libros de la Biblia por secciones, para que de esa manera usted pueda encontrar la Biblia, porque a veces si le dicen busque Efesios y usted anda en el Antiguo Testamento, o busque Génesis y usted ya está en Apocalipsis, ¿verdad? Ya se pasó toda la Biblia y no lo encontró y dice, me lo quitaron de la Biblia. Pero posiblemente eso es lo que tiene que empezar a hacer, el orden, cómo van. Si usted ve desde Génesis a Deuteronomio, ahí lo puede ver en la pantalla, habla sobre los libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio. De Josué a Esther son libros históricos. Job, de Job a Cantar de los Cantares, que hay Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, son los libros de sabiduría y poéticos. De Isaías a Daniel son los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel. De Oseas a Malaquías son los profetas menores. De Mateo a Juan están los evangelios y Hechos, la iglesia primitiva. De Romanos a Judas son las cartas de los discípulos y Apocalipsis son los tiempos finales. Escriba cada sección de la Biblia para su conocimiento y así de esa manera va a poder encontrar más fácilmente y va a encontrar inspiración, va a encontrar corrección, va a encontrar clamor. Yo le motivo de verdad a comer de la palabra de Dios. No solamente leerla, sino comer de la palabra de Dios. Le doy algunas recomendaciones. Un ejemplo. Cuando lea la palabra de Dios, puede declararla. Declárela con sus labios. Trate de memorizar versículos. Mire, todas las semanas en la célula hay un versículo para memorizar de la palabra de Dios. Tenga un diario, un cuaderno, y de esa manera ore con promesas, ore de acuerdo a esas promesas de los sueños, de las metas. Y también algunas herramientas que le pueden ayudar. Trate de hacer su devocional, va a ser importante. Hay un libro muy especial hablando sobre las declaraciones de poder de los 365 días del año, del pastor Castellanos. Son 4 libros y cada 3 meses. Y esos 4 libros usted puede todo el año, todos los días. Hay una historia, hay versículos bíblicos y hay una declaración de poder de la palabra de Dios. Solamente lo puede comprar en línea, en su teléfono, en su tableta, en su computadora. Y algunos sitios que usted puede encontrar, ahí puede poner la pantalla, son algunos sitios donde usted puede bajar la Biblia. El primero en cualquier idioma. El segundo es el que generalmente yo uso. Y el otro, el tercero, que está solo en inglés. Usted puede entrar a estos sitios, ¿verdad? O también empezar a hacer su devocional, estudiar la palabra de Dios. En este tiempo estamos en el Evangelio según San Juan. Ahora, ¿qué fecha es? 16, Juan 10. Precioso capítulo, ¿verdad? Ahí el Señor nos habla, pero dice, el ladrón viene a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí está todo ya. Así que le motivo a leer la Biblia.
Si usted lee la Biblia por 5 minutos al día, en todo un año usted la va a leer completa. La Biblia la puede leer en 70 horas y 40 minutos. Si se pone a pensar 70 horas, dice, es bastante. Póngase a pensar cuánto tiempo ha pasado frente a la televisión, o viendo algo, o frente a YouTube, o frente a otra cosa. Le aseguro que es más tiempo. En 90 días, usted puede leer la Biblia también. Y puede leerla aún 4 veces al año. Pero le motivo que por lo menos empiece a leerla un capítulo diario. Puede empezar en Juan 10, ahora este día. Mañana Juan 11. Medite y la palabra le va a empezar a hablar. Y de esa manera usted va a conocer el plan de Dios para su vida. Pero debe de leerla, debe estudiarla, debe escudriñarla cada día. Va a haber cosas que no va a entender. Pero cuando usted muestre interés, el Espíritu Santo le va a empezar a hablar. Y tiene a su líder. Vaya, coméntele. Manténganlo ocupado a su líder. Pregúntele. Pregúntelo, porque si su líder no está leyendo la Biblia, va a tener que leerla también, porque usted le va a preguntar. Así que vamos a ir aprendiendo todos juntos. Todos juntos. Así que le motivo este día. No lo puedo obligar, pero puedo aconsejarle de todo corazón que empiece a estudiar la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que su vida va a cambiar. Y usted ya no va a ser un cristiano que por cualquier vientecito se cae, ¿verdad? Sino que usted va a ser un cristiano firme, una familia firme, un matrimonio firme. Si usted quiere consejo cómo llevar su matrimonio, ahí está en la palabra. Si quiere consejo cómo ser un padre, ahí está la palabra. Si quiere ser una buena madre, ahí está la palabra. Si quiere ser un buen hijo, ahí está en la palabra. Si quiere ser un buen líder, ahí está en la palabra. Si quiere ser un buen cristiano, siervo, ahí está en la palabra. Si quiere ser un buen ciudadano, ahí está en la palabra. Ahí está todo en la palabra. Cómo guiar, cómo corregir a sus hijos. Ahí está todo. Cómo multiplicar sus finanzas. Ahí está todo. Todo le habla ahí. Hay cientos de versículos. La palabra de Dios es poder. Hay más de 365 veces, muchas más de esas, donde dice la palabra, aquí habla el Señor. ¿Qué está diciendo? Que la palabra salió de la boca de Dios. Y cuando usted la declara, la lee, la medita, está sucediendo lo mismo. Y va a haber vida. Termino con esto para motivarle. Recuerda cuando el Señor creó todo, dice que Él habló y fue hecho. Cuando la palabra de Dios empieza a hacerse vida en nosotros, vamos a hablar y se va a hacer vida. Así que le motivo a estudiar la palabra de Dios con su esposa, con sus hijos. Empiece a hacerlo y su vida va a cambiar y va a empezar a florecer. No tenga temor a cambiar, que el cambio va a ser para bueno. Va a ser para bueno. Y esas estadísticas, que solo el 19% de los cristianos que van a la iglesia los domingos leen la Biblia, va a empezar a cambiar. Oro para que Dios, el Espíritu Santo, le haya hablado a su vida y que esta palabra no quede en un saco roto, no quede en vacío, quede en tierra fértil, que el enemigo no la robe, que esta palabra no quede en el camino, no quede en medio de las piedras, no quede en medio de los espinos, sino que haya caído en tierra fértil, en un corazón sabio y un corazón entendido. Y para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor. Amén. Les amamos muchos, mucho, mucho. Se cuidan. Que Dios les guarde, Dios les bendiga y prospere en todas las áreas de su vida, ¿ok? Así que un abrazo fuerte y espero oír noticias de que está haciendo eso y que su vida está siendo transformada en una manera poderosa, su familia, su hogar, ¿ok?